Bueno, saludar a todos y todas, compañeros y compañeras que están presentes acá en este salón del Directorio Nacional. Acá sesionamos sin pandemia, pero ahora por razones obvias hacemos híbrido, telemático, así que bienvenidos a su casa sindical. Saludar a todas y todos a la distancia y de manera virtual. Un gusto verles acá a la distancia. Bueno, y en la persona de Ignacio Ramírez, bueno, ustedes ya lo conocen, hoy día ya es parte de la estructura nacional, así que están dueños de casa como ustedes también. Así que Ignacio Ramírez, como responsable del área de formación sindical de la NEF, está acá presente y va a estar responsable de esta buena iniciativa que ayudan también a dar, bueno, la bienvenida a Manuela Arroyo. Muchas gracias. Gusto de saludarle nuevamente a la ex convencional, pero tremenda luchadora social, que la reconocemos también ahí como vocera de Moatima, así que también nuestro reconocimiento por esa trayectoria, desempeño profesional también. Y hace poquito por ahí nos encontramos en la Araucanía, apoyando, me estás apoyando, ahí a la distancia, ahí a nuestra NEF y a los movimientos sociales también de la región, así que un privilegio estar nuevamente con ella acá en persona. Estábamos telemáticos, pero bueno, solo me invitaron a saludar, así que felicitaciones por esta iniciativa a la Asociación de Funcionarios, etcétera, a quienes reconocemos y agradecemos también esta oportunidad de reencontrarnos. Y bueno, tienen que estar en modo esponja, absorber todo lo que, esas cosas que están escritas, que es un trabajo que agradecemos que como Manuel y otros compañeros y compañeras estuvieron ahí también incidiendo en ese espacio deliberativo, y creo que también escucharon a las organizaciones sindicales, que nosotros también agradecemos públicamente y en esta oportunidad nuevamente en la persona de Manuel. Así que gracias por ese trabajo. Y todo ese comidillo no contado también se puede saber, ¿cierto, Manuel? Hay de las cosas difíciles que también contar. Pero bueno, un gusto verles y felicitaciones, compañeros y compañeras del directorio, por esta iniciativa. Y bueno, ya están acá y bienvenidos también a este espacio en su ANEFA. Muchas gracias. Un cariñoso abrazo para todos y todas. Gracias. Aquí hay varios dirigentes nacionales y regionales, algunos dirigentes en el sur. Está Paola Cornejo, que es dirigente nacional, y está en Chihuahua. Ah, ahí está, por eso que... Sí. Verónica Ley. Hola, Paola, ¿cómo estás? Sí, también es dirigente nacional, pero ella está en Coyhaique. En la Patagonia, ahí, sí, el mate y el chamamé. Y Rodrigo Muñoz, que es dirigente nacional, él está acá en Santiago. Sí, pues Rodrigo ahí no se lo teníamos. Rodrigo, ¿cómo estás? El dirigente en la pantalla está Natalia Larrechaya, que era acá de la región metropolitana. Ah, ¿dónde está la foto, Natalia? Ahí, sí, sí, pues, está en el directorio junto con Carlos Rojas. También de esa época, sí. Dirigente actual, Edwin Muñoz, amiga de tu derecha, sí, dirigente de Justicia, igual que Silvia Carrasco. Silvia, sí. Ex dirigente de la Rosada. No, pues sí, el rostro conocido ahí. Y la representante de los funcionarios ahí, la Francisca. ¿Y el joven que lo representa? Ah, no, ya. Sí, yo estoy partiendo, soy nuevito también. Soy nuevito. Además que ya va dando el inicio porque tenemos, nos va a apoyar en la moderación también la escuela, pero ahí ya se va a presentar y le damos inicio a la actividad. Bueno, entonces los dejo en tranquilidad y en casa y entre ustedes, pues, muchas gracias. Ya, como maestro de ceremonia también ahí, un gusto verles y estamos atentos y atentos. Un gusto, Manuela, bienvenida a tu casa. Nos dejo tranquilos. Ahora sí, chao. Muchas a todos y todas. Cuídense. Gracias. Bien, bueno, bienvenidos a todas y todos. Bueno, este es un momento bastante importante. Creemos que como rol de nuestra asociación de funcionarios no podemos estar ajenos a un proceso tan importante y relevante como es la nueva Constitución. Este proceso de conversatorio en el cual vamos a tener a Manuela como nuestra principal expositora, ¿no es cierto?, a quien le damos las gracias, no solo por haber venido, sino que también por las instancias en las cuales nos recibió en el ex Congreso. Ha sido una persona muy amable y que nos ha permitido y ha dado un espacio de escucha en este proceso cuando fuimos con nuestras solicitudes, inquietudes y demandas. Así que desde ya muchas gracias, Manuela, por eso. También quiero contarles que en línea se encuentra Daniela Alcolado. Ella es abogada, también en el ámbito penalista,
y va a estar en la modalidad como moderadora, digamos, de la reunión. Así que presento también ahí a Daniela, para que pueda dar también unas palabras de inicio, y comenzamos con el conversatorio. ¿Mm? Daniela. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Efectivamente, darles las gracias por haber tenido el tiempo y la disposición de poder estar conectados el día de hoy a este primer conversatorio realizado por AFUDEP Nacional, con el fin de poder conversar acerca de esta propuesta de constitución que será evaluada y votada el próximo 4 de septiembre, que será un paso importante para Chile y para poder definir cómo nos vamos a relacionar y cuáles van a ser los parámetros dentro de los cuales podemos funcionar de aquí a lo menos 50 años más. Es importante establecer y poder conversar y poder aclarar todas las dudas que dicen relación con lo que nos atañe dentro de nuestra función, que son los sistemas de justicia, la Defensoría Penal Pública y también algunos temas de función jurisdiccional que se establecen dentro de esta Constitución, y para ello vamos a tener muy gratamente la participación de Manuela Arroyo, quien podrá aclararnos algunas dudas de las cuales se ha levantado una gran polémica de la cual todos hemos sido partícipes a través de distintos programas y de distintas reuniones que se han hecho con el propósito de aclarar nuestras dudas, de poder tener la información necesaria y suficiente para poder realizar un voto informado. Y agradezco a Manuela la disposición el día de hoy para que podamos iniciar y poder establecer esta conversación agradable y amena con el mayor respeto que todos nos merecemos. Bienvenidos a todos. Manuela, todo tuyo, el set. Súper, muchas gracias. Gracias por estar acá. También yo muy contenta de poder reencontrarme ahí con mis compañeras de trabajo de la Defensoría, y poder también contarles un poquito lo que trabajamos. Yo fui parte de la Comisión de Derechos Humanos y luego de la Comisión de Justicia y luego de la Comisión de Armonización. Entonces, en especial en la norma de justicia, fuimos parte también de la creación, y fue un proceso súper interesante porque también habían colegas del Ministerio Público, gente que también litiga, que conoce cómo funciona el sistema penal, sus cosas buenas, sus cosas malas, y tratamos de hacer un modelo de justicia que, si bien no ha sido muy difundido en su completitud, sí creemos que es súper transformador respecto a cómo se establece el acceso a la justicia. De hecho, bueno, para empezar, nosotras siempre hay algunas encuestas, ¿no? Y estudios que dicen que de lo que la sociedad chilena considera más crítico es el acceso a la justicia. Ya existe una brecha importantísima respecto a cómo las personas sienten que se ejerce la justicia, cómo también se sienten defendidas o representadas. Y esto también yo creo que es muy significativo hoy día cuando, si bien la Defensoría Penal Pública tiene la capacidad y la competencia de dar defensa gratuita a personas que no tengan los recursos, es la única instancia pública que en eso que cumple ese rol, ¿no? Si hoy día tú quieres presentar una causa de familia, laboral, no tienes un abogado gratuito, en el mejor de los casos te ponen un estudiante de la Corporación de Asistencia Judicial, que todo bien, igual con los estudiantes y las estudiantes, pero tampoco vamos a decir que una persona que, con mucho respeto y cariño, que no tiene audiencia encima, que no tiene esa responsabilidad y esa experiencia, va a dar o va a prestar el mismo servicio que un abogado contratado en un estudio que cobran millones y millones de pesos. Y eso la ciudadanía lo siente, y eso la ciudadanía también ha sido una de las cosas que nos hizo llegar. Así que, por ejemplo, como una de las cosas importantes, ¿no?, que pudimos establecer dentro del capítulo de derechos fundamentales es, por ejemplo, la existencia también del derecho al acceso a la justicia.
Y esto es súper interesante porque cuando hablamos de, y es del artículo 108, dice, toda persona tiene pleno derecho al acceso a la justicia y a requerir de los tribunales de justicia la tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos. Y es deber del Estado remover los obstáculos culturales y económicos que impidan o limiten la posibilidad. Además establece en el punto 4, dice, el Estado asegura el derecho a asesoría gratuita, jurídica gratuita e íntegra por parte de abogadas y abogados habilitados para el ejercicio de la profesión a toda persona que no pueda obtenerla por sí misma, en los casos y la forma que la establezca la Constitución en la ley. Es decir, hay un principio fundamental que establecimos en el acceso a la justicia, y una bajada concreta es que va a existir una ley que va a garantizar que las personas que no tengan recursos tengan derecho a un abogado, una abogada habilitada para el ejercicio de la profesión, no un estudiante, para poder defenderlo en todas las causas que así sea necesario. Además también, ¿no? Cuando hablamos de justicia, y esto también es súper interesante, que también son experiencias que han estado en la Defensoría, por ejemplo, que todas las personas tienen derecho a una asistencia jurídica especializada, intérpretes, facilitadores interculturales, peritajes, cuando sí la requieran y no puedan proveérselos por sí mismos. Además, el acceso a la justicia, el Estado garantiza el acceso a la justicia ambiental. Entonces, súper importante porque ya desde el principio no se garantiza como un derecho fundamental el acceso a la justicia y se establecen estándares que debe cumplir, ¿no?, los órganos del Estado en la administración de justicia para este ejercicio. Además también se establece, ¿no?, que derechos procesales y derechos sustantivos en el capítulo de derechos fundamentales, que lo que hacen, ¿no?, es como profundizar y hacer como una bajada mucho más concreta respecto al derecho al debido proceso, ¿no? Y luego también tenemos en el capítulo 110 en adelante, como las garantías procesales mínimas, la presunción de inocencia, la responsabilidad, bueno, que no se presuma derecho a la responsabilidad penal, la información de los derechos y causas de investigación, el derecho a guardar silencio, non bis in idem, y así un montón de principios del derecho penal que son importantes en nuestra labor, o por ejemplo, que la detención o la internación de adolescentes se utilice solo de forma excepcional y durante el periodo más breve. Son cosas que nosotras la vemos como nuestro ejercicio, bueno, yo ya no soy defensora penal pública, pero la vimos muchas veces, y que es importante porque se elevan a nivel constitucional y a nivel de derechos fundamentales. Además, es súper importante que dentro del capítulo de derechos fundamentales se establecen derechos de las personas privadas de libertad. Y esto va de la mano con que en el nuevo sistema de justicia se crean tribunales. Se crean tribunales contenciosos administrativos y se crean tribunales de ejecución de la pena. Y eso obviamente es súper significativo porque lo que hace es que no sean los tribunales de garantía los que conozcan respecto a la ejecución de la pena, sino que hayan tribunales especializados para el cumplimiento de las penas, para también ver los beneficios, amparos, bueno, los traslados, todas las cosas que ven defensoras y defensores penitenciarios, se establecen tribunales especiales para aquello. Y también, ¿no?, dentro del capítulo de la parte que es sobre derechos de las personas privadas de libertad, que esta vez fue igual un trabajo bien lindo que hicimos porque lo trabajamos también como con hartas organizaciones de personas privadas de libertad, con ONGs que trabajan en el tema, y ahí establecimos también ciertos, no me acuerdo la norma, ciertos estándares importantes respecto a cómo el deber del Estado también tiene que ejercerse respecto de las personas que están bajo la prisión preventiva o cumpliendo condena también. Y además, por ejemplo, ¿no?, también tratamos de que establecer el enfoque de derechos humanos y que no sea Gendarmería el órgano encargado de cumplir todas esas funciones, ¿no?, de que existe una especialización y que además también se establezca dentro del derecho a la reinserción, a la inserción social, la posibilidad también de que se dé desde un enfoque de género. Y eso está como en el capítulo de derechos fundamentales muy vinculado a la labor de la defensa, es decir, el debido proceso, que hay toda una como descripción de cuáles son sus componentes, también, como les decía, ¿no?, el acceso a la justicia, que tiene que ser gratuita, que tiene que ser oportuna,
y así también los derechos de las personas privadas de libertad. Luego, dentro del capítulo de justicia, nosotras y nosotros quienes estuvimos en la comisión, un poco lo que nos interesaba era que también el acceso a la justicia se transformara y tuviera como resultado que el Poder Judicial dejase de ser un espacio tan jerárquico como hoy día existe. Entonces, para eso también recibimos audiencia del presidente de la Corte Suprema, de distintos órganos, y la principal como cuestionamiento que existía era la falta de independencia de jueces y de jueces respecto a la Corte Suprema. Porque efectivamente, como la Corte Suprema tiene el poder, la facultad correctiva y el poder de nombramiento de los jueces y juezas, pasa mucho que fallan mirando a la Corte para sus ascensos. Y eso no es desconocido para nadie, y eso quisimos modificarlo, y a partir también, ¿no?, de lo que la propia Corte Suprema nos propuso, y también de la Asociación de Magistrados y de Magistradas, crear un órgano que es el Consejo de la Justicia, que es el encargado de los nombramientos, ¿ya? Si bien en el capítulo se establecen cosas como bien clásicas dentro como del capítulo de justicia, por ejemplo, no sé, y esto es súper importante porque el 308 nos habla del principio de unidad jurisdiccional, es decir, en ningún momento, y como se ha dicho, van a existir dos justicias, o va a existir una justicia como privilegiada para algunos, sino que efectivamente hay un sistema que está base al principio de unidad jurisdiccional, y que se establece que dentro de ese está el Sistema Nacional de Justicia, pero que además van a existir sistemas de justicia indígena. Sobre cómo va a funcionar, qué competencias va a tener y todo eso, no hace una mayor descripción de la Constitución, solamente establece que existe un derecho. Y lo que hace es un reenvío hacia la ley que va a establecer los mecanismos de cooperación, de coordinación, etc. A mí me tocó trabajar harto tiempo en Coyipulli como defensora penal mapuche. Y ahí también hacíamos eso, ¿no? Llevábamos los loncos, conversábamos a las comunidades, había facilitadores interculturales, y en determinados casos, que en general eran delitos que no atentaban contra la vida de las personas o bienes jurídicos como esenciales, pero sí, por ejemplo, en delitos, no sé, en falta, qué sé yo, o realmente te llegaban casos que para la gente de la ciudad son como chistosos, pero de verdad para la gente del campo es como real, que el chancho se pasó del cerco, que le comió la avena, que el perro se comió el chancho, y llegar a un tribunal como para discutir esas cosas era como de repente demasiado, ¿no? O cosas que uno dice, en verdad los hurtos, alguna amenaza, riña, igual se pueden resolver de otra forma. Entonces, por eso también la idea y el objetivo de que también existe esta justicia indígena es que en aquellos casos que determine la ley, porque eso no está resuelto, se puedan resolver en base, ¿no?, a las formas tradicionales de resolución de conflictos, pero obviamente, ¿no?, en ningún momento cosas que vulneren los derechos humanos o los derechos de las mujeres o aspectos significativos van a estar resueltos por una justicia aparte, ¿no?, porque esa es como una de las grandes prevenciones que tenemos. Pero claramente tampoco la Constitución era el espacio para poder decir qué delitos sí, qué no, cuándo y cómo, por lo tanto también quedó ese reenvío a la ley. Y ahí, bueno, aparte de eso, ¿no?, por eso hablamos de un sistema de justicia, de que además existe un sistema nacional, que después hablar un poquito de eso, y de que existe este mecanismo, esta justicia indígena, ¿no?, que tiene que ser definida por la ley. Hay obligaciones que son clásicas, no sé, por la independencia, la inexcusabilidad de los tribunales, etcétera, pero también quisimos incluir algunos aspectos que para nosotros eran súper significativos. Primero, que las funciones de justicia tienen que regirse por los principios de paridad y perspectiva de género, y eso significa que en todos los tribunales de Chile, del Sistema Nacional de Justicia, tiene que existir una integración paritaria. Si bien hay hartas juezas en garantía y en familia, vimos que muchas, como que si bien hay hartas juezas, la mayoría de las juezas están en tribunales de instancia. Y mientras uno va subiendo también en el escalafón de la toma de decisiones, son mayoritariamente varones quienes integran estos espacios. Además, hay una norma que establece que todos los órganos de administración del Estado tienen que estar compuestos al menos un 50% por mujeres. Y eso también significa de que la Defensoría va a tener que estar compuesta al menos en un 50% por mujeres. ¿Ya?
Además, ¿no? Se establece la aplicación del enfoque de género en el acceso a la justicia, y eso obviamente, ¿no? En materia penal corre tanto para las imputadas como para las víctimas, ¿no? Bien sabemos de que la realidad de las mujeres privadas de libertad es muy distinta a la de los varones, que la realidad también de las mujeres que son imputadas y que finalmente como que están en estas situaciones súper complejas. Bueno, qué decir también, nosotros la vemos, imagino que no ha cambiado mucho, ¿no? ¿Qué pasa con las personas trans, con la diversidad de sexos genéricas en privadas de libertad? O sea, se sabe, ¿no? Que es un caso muy complejo y que muchas veces los tenemos que ver. Y además también es importante que establecimos el ejercicio desde un enfoque interseccional de la justicia, garantizando la igualdad sustantiva. Eso la gente pregunta harto como qué es la igualdad sustantiva. Básicamente es el reconocimiento que si bien todas las personas tenemos el mismo valor ante la ley, tenemos realidades distintas, ¿no? Los niños y las niñas no son iguales a las personas adultas, las personas mayores no son iguales a los niños, las mujeres no son iguales a los varones, y así el derecho ha ido creando también mecanismos, acción afirmativa o leyes especiales, no sé, como la ley de responsabilidad penal adolescente. ¿Por qué no se aplica la misma ley a los adultos que a los niños, a los adolescentes? Porque somos distintos. Entonces, básicamente esta idea de igualdad sustantiva es como hacer un tratamiento distinto a grupos que son distintos, buscando cómo igualar en el resultado. Y bueno, eso también para nosotras como era muy importante, ¿no? La aplicación del enfoque de género en la justicia. Y además también lo que buscamos también es como también generar mecanismos de resolución de alternativa de conflictos, ¿o no? Que no todo se resuelva en los tribunales. Y para lo tanto también se crean instancias como de justicia vecinal, se acaban los juzgados de policía local. De hecho, lo más feliz eran los juzgados de policía local, porque también evidenciamos que el 80% de los ingresos de los juzgados de policía local era para cobrar los TAG. En partes y TAG son puras infracciones, entonces la justicia pública de los municipios gasta la plata en cobrar TAG. Y eso también, como que también no le daba justicia a la gente que requería cosas más sencillas, no necesariamente un gran delito, cosas más sencillas, y eso también lo va a determinar la ley. Ya. Respecto también, y eso, este principio a mí me encanta, que lo pusimos en el 326, y creamos el principio de proximidad e itinerancia. Y aquí, bueno, no sé si aquí habrán defensoras o defensores que sean de regiones, pasa mucho, no sé, pues yo trabajo en la Araucanía, que no sé, pues de Lonquimay de repente tienen que ir a Victoria, o que son, no sé, 300 kilómetros para poder viajar a un tribunal. La gente de Cunco, Melipeuco, para llegar a Temuco también viajan 5 horas para poder llegar al tribunal. Entonces también, por ejemplo, como un tribunal se puede constituir en una localidad, si bien que sea parte de la misma jurisdicción, que sea lejana, para que las personas puedan llegar al tribunal, tener acceso a la justicia y no viajar 300, 400 kilómetros. Por ejemplo, una sala, un día especial, se va, no sé, pues, qué sé yo, a una localidad lejana y se constituye allá el magistrado, defensor, fiscal, etcétera, a fin de que también los tribunales se puedan mover, ser itinerantes y también como achicar estas barreras de acceso a la justicia que pasa mucho también en regiones. Ya, respecto también, como otras cosas importantes, ¿no? Se establece la Corte Suprema, ahí fueron así las tremendas peleas, finalmente igual terminaron medio ganando ellos, durarán en su cargo un máximo de 14 años sin posibilidad de ser reelecto. Ahí se reduce el tiempo, ¿no? de los integrantes de la Corte Suprema, pero pueden seguir siendo jueces de instancia, ¿no? Eso no obsta de que uno pueda volver a trabajar en un tribunal, ¿ya? Y además la Corte Suprema es la que conoce respecto a las impugnaciones respecto a la justicia indígena, entonces tampoco es como que existe una justicia súper aparte, ¿no? Sino que también va a estar como bajo la jurisdicción de la Corte Suprema, bajo esa jerarquía. Y además también las Cortes de Apelaciones van a seguir siendo órganos que ¿cuánto van a durar? No me acuerdo. Que van a seguir funcionando como de una forma bastante similar que ahora, pero también hay modificaciones en los tribunales de instancia porque se crean los tribunales contenciosos administrativos y, como les decía, los tribunales de ejecución de pena.
y se amplía la cobertura de los tribunales ambientales. Hoy día en Chile existen 3 tribunales ambientales para todo Chile, uno en Antofagasta, otro en Santiago y otro en Valdivia, y la idea es que exista un tribunal ambiental en cada región. Además, como les decía, se pone fin a los juzgados de policía local, se crea una justicia vecinal que está compuesta por juzgados vecinales y por centros de justicia vecinal, que son órganos encargados de promover como la solución de conflictos vecinales de poca monta, poca cuantía, a efecto también de que, como no gastar tanto tiempo y tanto tribunal en resolución de conflictos que pueden resolverse como mediante el diálogo y otras formas. Y además también, como les decía, se crea la existencia de un Consejo de Justicia, que es un órgano autónomo, que es parte del poder, o sea, de los sistemas de justicia, pero que va a estar encargado de los nombramientos, ¿ya? Y está compuesto por 8 juezas o jueces titulares elegidos por sus pares, por 2 funcionarias, funcionarios o profesionales del Sistema Nacional de Justicia, elegidos por sus pares, 2 elegidos por los pueblos y naciones indígenas, en la forma que determine la ley, y 5 personas elegidas por el Congreso. Duran 6 años, y dentro de sus funciones están los nombramientos, previo concurso público, de todas las juezas, jueces, las funcionarias y los funcionarios del Sistema Nacional de Justicia. Entonces ahí, bueno, además hacer una revisión de cómo funcionan los tribunales, con eso también decían, no es una revisión de sentencias, pero igual hay muchos tribunales que funcionan muy mal. O sea, en las regiones de verdad hay tribunales que son del terror, y efectivamente es necesario también que exista una fiscalización respecto a ello, y además otras labores como, no sé, de formación, etcétera, etcétera, que pueden encontrar en la Constitución. Finalmente también, ¿no? Como para seguir profundizando en nuestra labor, en el capítulo de órganos autónomos de justicia se encuentra la Defensoría Penal Pública. Y aquí, bueno, esto es una de las demandas que la Defensoría ha tenido durante mucho tiempo, que es que se consagra la Defensoría como un órgano autónomo, ¿ya? Que ya no va a depender del Ministerio de Justicia, sino que va a tener la autonomía que también tiene el Ministerio Público, y que tiene las mismas funciones, ¿no? Que defender a imputados que pueden ser por hecho que puede ser constitutivo de crimen, simple delito o falta, desde la primera actuación de la investigación dirigida en su contra hasta la completa ejecución de la pena. Además, se le da otra competencia que no tiene ahora, que es que la Defensoría puede concurrir ante tribunales internacionales, si es necesario, ¿no? Para comparecer en casos también de violaciones a derechos humanos. Y además, aquí un poco, eso también es importante y es transformador, que el artículo 374 establece que la función de la defensa penal pública será ejercida por defensores y defensores penales públicos, y que los servicios de defensa jurídica que presta la Defensoría no pueden ser licitados o delegados en abogados particulares, sin perjuicio que por ley pueden haber contrataciones directas. Pero con esto no se finaliza como esta desigualdad que existe entre la Defensoría licitada y la Defensoría Penal Pública, y además también lo que apunta es que existe igualdad entre las trabajadores de la defensa, y que además se dé la misma calidad y servicio para las personas. La dirección superior lo va a ser ejercida por el Defensor Nacional, que dura 6 años, que no son reelegibles, y que además se nombrará en sesión conjunta de la Cámara, el Congreso de Diputados y la Cámara de las Regiones, a partir de una terna propuesta por el presidente. Y así, básicamente, ¿no? Un poco lo que hemos pensado es generar un modelo donde, además de establecer derechos fundamentales en materia de justicia, también ampliar el acceso a la justicia, fortalecer la defensoría, ¿no? Para que no esté en desmedro del Ministerio Público, también generar una mayor independencia de jueces y jueces para que no estén fallando mirando a la Corte Suprema o como en base, ¿no? Como este temor reverencial que muchas veces sucede. Y esto también es importante, que se pone fin al recurso de protección y se crean acciones constitucionales, acciones de tutela que pueden ser presentadas en tribunales de instancia. Entonces, por ejemplo, si una persona, no sé, hay algún derecho que también es vulnerado, puede presentar una acción de tutela en un tribunal de garantía.
o en tribunales de instancia, en otros tribunales de instancia. Y que al ser apelados conoce la Corte de Apelaciones y que la Corte Suprema tiene como la función de unificar jurisprudencia, así más o menos similar como los tribunales laborales. Y eso, así como a grandes rasgos, es como un poco como hemos modelado este sistema de justicia. Efectivamente, sí se le quita poder a la Corte Suprema, se limita su función, se limita el tiempo, y así también, ¿no? Se crean instancias que son independientes para poder ejercer los nombramientos, y eso creemos que también es importante, ¿no? Porque le da mayor independencia, también hay un espacio de participación de funcionarias y funcionarios también en los nombramientos, y eso es básicamente lo que quisimos proponer dentro de justicia y defensoría, y creo que es importante también, ¿no? Que se consagra como un órgano autónomo, que eso también es muy relevante, ¿no? Que no, ya no depende del Ministerio de Justicia. Eso. No sé si tienen ahí preguntas y eso, así que a su disposición. Verónica, Sí, hola, yo tengo una pregunta, en realidad varias, pero gracias. Pero quisiera preguntarle a la ex constituyente Arroyo. Primero, me llamó la atención, la escuché atentamente todo lo que ella expuso. Y primero me llama la atención el tema de los tribunales de juzgado de policía local, cuando señala, si es que así se vio en la constituyente, digamos, que trabajan solo para el tema de los TAC, y los partes mayoritariamente, me sentí como un poco como que Santiago es Chile, o sea, las regiones no existe ese problema. De hecho, yo puedo dar fe de que el Tribunal de Policía Local es mucho más que eso. O sea, a mí, si no hubiese sido por el juzgado de policía local, cuando a mí me estafaron mi plata del banco, nunca hubiese podido que el banco obligara a que me lo devolviera si no hubiese sido por un tribunal de juzgado de policía local, ¿ya? A pesar de que el banco se había negado absolutamente. Eso. Lo otro que quisiera consultarle a la ex constituyente es respecto al tema de la defensoría. Yo creo que para la mayoría es el sentido absoluto de que la defensoría tiene que ser autónoma. El tema es que a mí lo que me complica un poco es el tema de los licitados. Primero porque me da la impresión de que además de pensar en la ciudadanía, que yo también soy ciudadana, digamos, también soy funcionaria. Entonces yo quisiera saber si cuando crearon ese párrafo de autonomía, se pensó en los funcionarios y en el bienestar de los funcionarios, además del bienestar de los imputados, que por supuesto por eso existimos. ¿Y a qué me refiero? El hecho de que dejen de existir los licitados, por ejemplo, a nosotros, bueno, Ignacio trabaja en recursos humanos, pero no es de conocimiento que nosotros nos pagan ciertos beneficios por el tema de que existen los licitados, los abogados externos. Lo otro también que quisiera consultar es cómo se aseguran ustedes de que, o por qué el cargo de defensor nacional no quedó en una instancia un poco más objetiva, donde no vea un tema político como es el Congreso, por ejemplo, con el tema de alta dirección pública. Eso me llama la atención en realidad, porque la Defensoría, si bien aún no nos hemos convertido en un servicio político, el Defensor Nacional es político, y por lo que yo entiendo ahora va a seguir siéndolo, porque el Congreso va a hacer lo mismo que lo hace con el Fiscal Nacional. El Fiscal Nacional es un poder político. Entonces, esas son mis consultas, son mis dudas. Así que, gracias. Ya, sí. Gracias por la pregunta. Lo primero es que efectivamente lo que pasa también en regiones es que los juzgados de policía local, como dependen de las municipalidades, muchas veces no tienen los recursos necesarios para funcionar. La idea es que la justicia vecinal, si bien obviamente las multiinfraccionales se concentran en Santiago, en general funciona, los juzgados de policía local tienen competencia, por ejemplo, en 26 materias distintas, desde la corte de árboles de CONAF, así en muchas leyes, y fueron los propios funcionarios los que nos solicitaron, ¿no?, cómo modificar este estándar. Y así lo que apuntamos, ¿no?, es que los juzgados de policía local mantengan sus competencias respecto a resolución de conflictos, pero que también sea un órgano que sean parte de los sistemas de justicia, que los trabajadores y trabajadoras de los juzgados de policía local tengan las mismas prerrogativas, funciones, ¿no?, que el resto de los funcionarios del Poder Judicial, ahora sistemas de justicia, y que además también se permitan que esto sea un sistema gratuito
también para todas las personas que puedan también generar un mayor acceso a la justicia y que los conflictos vecinales se resuelvan ahí. De hecho, de quienes más recibimos como agradecimiento de los cambios del sistema de justicia fue de los propios funcionarios del juzgado de policía local, porque se sentían también muy sobrepasados, llenos de trabajo, dependiendo de la municipalidad. Bueno, bien sabemos que las municipalidades son muy distintas entre unas y otras, precisamente como incorporarlo dentro de los sistemas de justicia fue también como algo importante, ¿no?, para también el funcionamiento de los juzgados de policía local. Y eso también lo tuvimos en consideración. Bueno, efectivamente, respecto a lo que se establece, no es que los licitados pasen, obviamente, a la defensoría, porque eso sería obviamente una sobrecarga para los defensores, para funcionarios, que sería terrible, sino que la idea es que junto con que la defensoría tenga un carácter autónomo, es que también se amplíe sus competencias, su funcionamiento, y que en el fondo, si bien tenga mayores causas, ¿no?, porque van a tener las causas de los licitados, que ese dinero que hoy día funciona para finalmente igual enriquecer empresas privadas que igual tienen lucro, porque las empresas tienen dueños. Y obviamente nadie, o sea, igual todos vimos lo que pasó con DJP, cómo trataban a sus trabajadores, o sea, lo que pasó con DJP cuando se fue a la quiebra, cuando no le pagaron a sus trabajadores su previsión, o sea, eso fue terrible, y precisamente por eso lo hicimos pensando en las defensoras y en los defensores, es decir, que tenga las mismas condiciones laborales. Y si eso significa también ampliar la defensoría, y que esos recursos que hoy día generan lucro en empresas privadas que licitan, que generan directamente en beneficio de los trabajadores y las trabajadoras y los imputados. Ahí obviamente no hay que hacer un desarrollo paulatino, no es de un día para otro, pero efectivamente también nosotros consideramos que el acceso a la justicia o la defensa de las personas no podía estar en manos también de los privados, porque también pasa mucho, ¿no?, que, o sea, yo trabajé en licitar mucho tiempo, entonces también era muy injusto, ¿no?, la sobrecarga de trabajo, el sueldo que era mucho menor que los públicos, tenían muchas menos causas, y al final tú veías y que, no sé, pues quién eran los dueños de la empresa licitadas. Gente vinculada también a la política, o sea, todos sabemos de quién era DJP, a quién representaba, y cómo también finalmente la misma gente que hizo la reforma de justicia terminó siendo empresa licitada para ganar y ganar plata. Yo trabajaba en Temuco, donde los dueños de, ¿cómo se llama? ¿Dónde trabaja ahí? Cruz del Arte, una cosa así, o millonarios, eso, tenían unas causas de 600 metros cuadrados, obligar a la gente a aceptar responsabilidad para puro ganar plata, y entonces de verdad, precisamente lo estamos pensando en los trabajadores y en las trabajadoras. Obviamente hay que resguardar, ¿no?, que el funcionamiento de la defensoría que hoy día existe tiene que seguir y mejorar, ¿no? Pero también va a significar que hayan reestructuraciones y ampliar la cobertura. Hoy día van a haber tribunales de ejecución también, defensores y defensoras que son penitenciarios, van a tener que tener, no sé, imagino que un espacio especial o ese tipo de funciones. Entonces, precisamente por eso lo pensamos, ¿no?, para no replicar esas prácticas y para que en definitiva los recursos que hoy día se fugan a partir de, como de las ganancias que tienen las empresas, se invierta directamente en los sueldos y en la defensa de imputados y imputadas. Y la tercera, no me acuerdo, la tercera pregunta que tenía. Relacionada con el tema del defensor nacional. Sí, ahí efectivamente nosotros habíamos propuesto otra idea, que era como que existía un comité como integrado por funcionarios, por defensoras que nombraran al defensor, pero el lobby fue un poco más poderoso. Efectivamente yo concuerdo con usted de que en definitiva eso también, si bien igual hay como una terna propuesta por el presidente que finalmente el Congreso lo nombra, eso también tiene una intervención política. Pero bueno, así muchas cosas no ganamos si bien logramos algunos avances, no ganamos todo en materia de independencia. Así que yo, súper honesta, habíamos propuesto otra cosa, pero perdimos. Así que quedó eso. Y de hecho, el Fiscalía hizo un medio escándalo. Sufrimos mucha presión igual. De hecho, como que no fue nada fácil y como cambiar cosas en un sistema que es tan rígido, o sea,
de verdad echarse encima a la Corte Suprema no es fácil. Yo no sé si voy a volver a alguna vez a litigar en la Corte Suprema, pero estuvo difícil y sí, efectivamente hay mucho lobby político y eso no lo pudimos ganar. Así que, ¿qué le voy a decir? La pura verdad. Yo quería aprovechar de hablar un poco, tomando la pregunta de Verónica, porque en la Defensoría Penal Pública, a propósito de este artículo, está la inquietud que al dejar de ser una Defensoría Penal Pública con el objeto de ejercer la fiscalización al licitado, se podía perder el bono que tenemos como asignación fiscalizadora, y eso pudiera perjudicar la remuneración en la Defensoría Penal Pública. Y en esa línea, en algún momento se discutió respecto de los transitorios, la 24ª, que señala que los funcionarios de los servicios u órganos del Estado cuya denominación, organización, funciones o atribuciones sean modificadas por esta Constitución, o las de aquellos que sean modificados o transformados, continuarán desempeñando sus labores sin solución de continuidad en los nuevos servicios u órganos públicos establecidos por esta Constitución. El personal de dichos servicios u órganos mantendrá los mismos derechos y obligaciones reconocidos por ley y estatutos a la fecha de la vigencia de esta Constitución. Entonces, con este transitorio, entendíamos que probablemente no se afectaría, digamos, el tema de la remuneración, pero tampoco es tan claro, tampoco es tan preciso en eso, digamos. Habla de los derechos en términos generales, pero ahí tenemos una inquietud y una duda, digamos, que creemos que es razonable porque no está tan claro. No sé qué opinas de eso. O sea, mira, efectivamente como que todas las normas las intentamos hacer de modo que no perjudique a nadie en sus labores ni en sus funciones. Tampoco la Constitución puede normar cada bono porque es demasiado específico, pero con esa regla que está en el 24, ahí lo que hicimos precisamente, por ejemplo, no sé, que los funcionarios del juzgado de policía local, por decir un ejemplo, no sé quién sin pega y que pasen a la justicia vecinal y que todos los derechos que tienen se sigan manteniendo, ¿no? Porque sería también un contrasentido perjudicar los sueldos de trabajadores y trabajadoras por ampliar finalmente los servicios. Ahora, igual hay cosas que nosotras queríamos hacer, como, no sé, por regular, bajarle los sueldos a los jefes de servicio y todo, y no las ganamos. Si igual, como hartas cosas que igual eran más transformadoras, tampoco se dio todo. Si tampoco esta Constitución es como absolutamente, no sé, socialista o cosas así, ¿no? Finalmente, ¿no? Como que pudimos impulsar algunas transformaciones y cambios, pero efectivamente una de las cosas importantes es mantener el estatus y los sueldos y la dignidad de trabajadores y trabajadoras. O sea, por eso precisamente digamos la Constitución, y creo que es súper relevante también, y adelantarse a eso. Igual va a haber una ley que va a finalmente coordinar esto, ¿no? Y ahí también hay que estar presente y hacer el punto. Pero yo creo que si comparamos los recursos que tiene el Ministerio Público con la Defensoría, hay una desigualdad tremenda. Entonces, como también, a partir de esta autonomía, podemos también ir igualando si bien, claro, el Ministerio Público tiene otras funciones, ¿no? Igual la Defensoría cumple un rol súper importante en la sociedad. Y yo creo que el punto también hoy día, ¿no? Que igual estamos viendo como una crisis de seguridad, es como también desde los tribunales de ejecución, desde los órganos encargados, vemos cómo también se va resolviendo como la ejecución de las penas, si no tiene ningún sentido nada de la prevención, la seguridad, y eso también va a requerir más recursos, yo creo. 24. Consuelo, ¿quiere hacer una pregunta? Consuelo. Sí, hola Manuela, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias Manuela. Nos interesa, yo creo, hartas personas que estamos acá, más allá de, bueno, felicitarte como siempre por tu trabajo, por este y otros trabajos. Y quería consultar sobre estas peleas, ¿cierto?, que tuvieron que haber dado para llegar a esto, que quizás no es todo lo esperado, pero sí un gran avance. ¿Cómo se hizo la discusión? Lamentablemente por razones de trabajo uno no pudo estar así como metiéndose en lo que estaban discutiendo, que a todos los que estamos acá nos atañe, pero en la discusión en cuanto a la autonomía de la Defensoría y pensando en el patrimonio que podría tener, a diferencia de la gran capacidad que tiene la Fiscalía,
y bueno, y siempre la Defensoría como muy pobre económicamente al lado de la fuerza que tiene el ente persecutor. Esa discusión, un poco como si ahí se trató de poner con igual relevancia una y otra función, en términos de eso, del patrimonio, y la resistencia que puede haber desde no de quienes trabajamos para las empresas licitadas, sino de los licitadores, se llamarían, ¿no? Las empresas que nos contratan a los defensores. Porque me imagino que este cambio tendrá que, para ejecutarse, estas personas, me pongo en el lugar, van a decir, pero nosotros teníamos pensado que de aquí a 20 años íbamos a ganar tanta cantidad de plata y ahora nos cambiaron la regla. Y bueno, y el negocio se cae. Entonces, ¿cómo se enfrentó esas discusiones que me imagino se dieron? Si es que se dieron. Eso. Ya, sí. Ya estoy ya en modo copucha. No, pero ya, primero que hay una transitoria también que establece que todas las... porque también no les conté, las cárceles licitadas también se van a acabar. Entonces, porque nosotros igual fue súper importante como establecer que en justicia no haya lucro, ¿cachai? O sea, que si hay un servicio de justicia tiene que ser público. Para todas las personas. Entonces, mientras existan contratos de licitación, mientras se acaben esos contratos, van a seguir cumpliendo los contratos, obvio, no puede retrotraer, pero cuando ya se terminen pasan a la Defensoría. Ya, respecto a la autonomía, la verdad es que no hubo tanta discusión. De hecho, Carlos Mora hizo un lobby y se anduvo paseando por los distintos grupos dentro de la comisión. De hecho, él presentó como ¿quién fue? El Felipe Arboe con Carlos Mora fueron y presentaron cómo está, ahora Felipe Arboe está por el rechazo. Presentaron esta iniciativa y bueno, yo hablé con Carlos Mora, porque fueron a vernos, de hecho expuso con ¿cómo se llama el otro? Como uno que trabaja en la Nación, con el Pablo Aranda y Carlos Mora, nos hicieron esa gran exposición. Yo igual le pregunté a Carlos Mora, pues le dije así como, ya, pues, ¿qué onda? Que nosotros creemos que no tiene que sentir defensor licitado. Y me dijo, mira, a mí en verdad me da lo mismo. Mientras la defensoría sea autónoma, está todo bien. Y yo, bueno. Y en verdad tampoco hubo así como, ellos no se opusieron formalmente, no hubo así como mayor oposición, pero sí obviamente cuando hoy día uno ve quiénes son los dueños de la licitada y la posición que tienen respecto como a la Constitución, claramente ahí se le acaba un negocio, ¿cachai? Y yo creo que eso también es importante de leerlo, así como, o sea, o sea, tanto como en educación no puede haber lucro, en justicia también creemos que no puede haber lucro. Y ese es el punto, ¿no? Y por eso también creemos que las cárceles no pueden ser privatizadas porque es una obligación del Estado de hacerse cargo de eso. O sea, no podemos generar lucro y privatizar el ejercicio de la justicia. Y ese era el sentido que tenía esto. Ahora, obviamente, esto tiene que ir de la mano con la protección de los trabajadores y las trabajadoras, si no, tampoco tiene ningún sentido, ¿no? Pero en definitiva, ese era el objetivo. Y claro, hay ahí, como en materia presupuestaria, efectivamente eso ya va a pasar como a discusiones ya posteriores, cuánto también se aumenta el presupuesto de la Defensoría por el hecho de ser un órgano autónomo. Pero en verdad no hubo tanta resistencia, ni del Defensor Nacional tampoco. No le dije que lo conté. Pero sí, no puede ser reelecto. Sí, hay un consenso en general de que sea autónomo. Porque igual, claramente es como muy evidente la diferencia que existe entre el Ministerio Público y la Defensoría. Y todos quienes, como habíamos estado en justicia, no sabíamos. Sí. Manuela, una consulta. Leyendo el artículo 121, que establece en forma muy gratificante esta posibilidad de que las personas que hayan estado privadas de libertad puedan ser indemnizadas por este periodo de privación de libertad,
que es muy distinto a la indemnización por error judicial que tenemos establecido hasta el día de hoy en nuestro sistema. Se pensó que esto iba a ser, porque nos indica quién va a ser el órgano que va a ver estas causas y si va a ser la misma defensoría la que va a asumir la representación de estas personas ante un tribunal, me imagino que será el designado, o si se pensó que iba a estar incluido dentro de lo que es los tribunales de ejecución. ¿Cómo se pensó que se iba a dar este procedimiento? O sea, yo creo que va a estar más dentro de lo contencioso administrativo, porque claro, como que constitucionalmente el mandato de la Defensoría es defender personas, no demandar o exigir el pago de aquello. Ahora, yo creo que eso también o sea, como que se establece ese principio, ¿no? Perdón, esa regla, ¿no? De la indemnización por días privados de libertad de forma infundada, pero yo creo que eso se va a tener que resolver o en los contenciosos administrativos, porque finalmente es como responsabilidad del Estado. Y ahí yo creo que, como hemos pensado, ¿no? Que pasaría o a la Defensoría del Pueblo o a como estos órganos de defensa integral. Yo no veo mucho como la Defensoría haciendo eso. Ahora, quizás puede ser, pero yo creo que sería una ampliación demasiado extensa de las competencias. Imagínense toda la pega que tienen encima cobrándole al Estado, yo creo que sería bien difícil. Ahora, si alguien se quiere salir de la Defensoría y dedicarse a eso, también puede hacer un nuevo nicho de trabajo. Ahí en esa misma línea te quería consultar con respecto a eso. ¿Cómo se podría entender ahí administrativamente quizás para la mirada de la Fiscalía quizás? Porque todas las acciones que se toman en contra de un imputado se asume y se entiende que son frente a un tribunal y que han sido debidamente fundamentadas para poder ejercer una acción en contra de un imputado, ¿cierto? Que posteriormente se demuestre que hubo un proceso que no fue el adecuado y la persona efectivamente se demuestre que no es el imputado o que hubo un procedimiento mal aplicado en su proceso de detención, que no necesariamente implique que la persona sí sea o no la causante del delito, es argumento para no pagar, en el fondo, porque en su momento sí está fundado. No podría yo entenderlo que la Fiscalía o que el Poder Judicial tome una decisión sin ninguna fundamentación. Entonces, como raro el criterio, porque va a decir, mire, efectivamente esto cuando se tomó la decisión, esto era lo que teníamos a la vista y fundadamente se tomó esa decisión. Porque si no, lo otro... Pero es que pasa incluso... muchas veces que no. O sea, por ejemplo, uno yo al menos he presentado varias veces amparos porque no fundan las resoluciones. ¿Cachai? Por ejemplo, qué sé yo, en el caso Huracán. ¿Cachai? En el caso Huracán, acusaron a una persona de ser terrorista. Estuvieron meses privados de libertad. Hasta que se presentó un amparo también por falta de fundamento. Y claro, finalmente la Fiscalía no perseveró. Y el tiempo que estuviste preso no te lo paga nadie, los abogados que gastaste no te lo paga nadie, o sea, en otros casos, me tocó la Araucanía, de verdad que no había una falta de fundamentos, ¿cachai? Testigos reservados, procedimientos mal hechos, y eso es una realidad. Y efectivamente, ahí yo creo que también es nuestra labor de defensores y defensoras también de velar aquello, o sea, efectivamente pasa muchas veces que hay falta de fundamento, y no es menor. O sea, precisamente esa norma va hacia ese sentido. Y claro, hoy día es súper complejo porque las causales dentro de la responsabilidad extracontractual para poder pedirle al Estado que te indemnice por un error judicial es súper complejo, ¿no? Porque hay que acreditar el error, pero la falta de fundamento igual, un estándar mucho más bajo que el error judicial que es patente. Pero yo veo que igual sí hay muchos casos en que sí se da. Pero obviamente eso lo tiene que resolver un tribunal. No es inmediato así como me absolvieron, voy a ir a pasar a cobrar. ¿Cachai? Hay que eso también va a significar una litigación. Claro, porque definitivamente el mismo tribunal que tomó la decisión va a tener que resolver de sí mismo. No, pues no el mismo tribunal, ¿no? Los tribunales administrativos. ¿Cachai? Porque esos son garantías, finalmente es garantía. Y esos contenciosos administrativos que resuelven así. Pero,
pregunta. Ahí con el micrófono. Porque todas las están bajitas. Se escucha bajito. Hable más fuerte, No, mira, como cuando reta el marido. por el tema de que, bueno, primero agradecer tu tiempo, caso, y el tema es sobre la, digamos que cuando tú le restas facultades o poder a algo, se resiente y trata de, como un mediante, no perder ese poder, sobre todo en esta estructura de Estado de Chile, que por siglos ha sido así como siempre imponente sobre el derecho del otro, ¿no? La persona es, se supone, un sujeto de derechos y el Estado se ha encargado de ser un sujeto con ciertos derechos, con ciertos accesos a esos derechos, porque la respuesta que ha tenido el Estado de Chile contra el ciudadano común y corriente ha sido súper precaria. Una salud precaria, una educación precaria, una economía precaria, acceso a miles de cosas que son en su sentido más precarias. Entonces, por el solo imperio de la ley, la Constitución no está, digamos, el proyecto de los convencionales nos quiere entregar un Estado que se preocupe del sujeto, que te dé las garantías y derechos que deberíamos tener desde el principio, desde siempre y ante la evolución de la sociedad también. Entonces, ¿cómo se prepara este futuro con una constitución nueva que de esperar sea lo mejor para todos y entendida por todos también en ese sentido, para que el Estado tenga esa madurez de hacer lo que tiene que hacer, que es el principio del bien común? Porque por estar escrito no implica que sea así. Entonces, por años se han dado hechos que demuestran que históricamente estamos al debe en la respuesta del Estado al ciudadano, a quien sea, porque no tiene recursos, porque no llega a esa persona a acceder a ese derecho, a ejercer ese derecho como debiera ser. Entonces, porque yo en realidad lo que le tengo cierta distancia es, se entrega la Constitución, pero los mismos artículos transitorios, lo que se tenga que ver después con el detalle de la norma, de la ley, al Congreso, poca fe, al Ejecutivo, poca fe, al Legislativo, en el sentido de que ellos tienen que tomar esto y hacer la pega bien. Entonces, ¿qué me asegura a un futuro de un Estado fortalecido, entendido, maduro, que haga bien las cosas? No que se vea el ejército de gente que anda haciendo lobby, de que anda cambiando una ley, de que se mete la empresa X porque le aceptan los derechos. Entonces, esa es mi análisis, porque la Constitución por sí sola puede ser la más bella de las redacciones o los principios, las garantías, pero el tema es cómo el Estado va a tomar eso en serio y el legislador va a hacer una buena ley, porque esto va a hacer el detalle, la pega fina, el escultor por su detalle, dándole la vida al legislador. El Ejecutivo también tiene que tener su tarea de que esto funcione y encargarse de que esto sea visto de forma responsable como un Estado maduro, y que el judicial también entienda que lo que le están entregando es una ley a aplicar y tiene que aplicarla en serio, no haciendo a veces una aplicación parcial, una aplicación total, o a veces ignora y beneficia a ciertos grupos en economía, en montones de cosas que se saben. Entonces, ese es el tema. Cómo la Constitución va a entregarle o darle a los poderes del Estado la instrucción de que tiene que hacerlo y tiene que hacerlo bien. Porque las personas por tiempo se han repetido, las familias se van repitiendo en el poder legislativo, en el poder judicial. Entonces, si estamos entregándote, haz esto, pero que lo tiene que hacer es el mismo que ha estado feliz, así, gozando de los beneficios, no va a querer cambiar. Entonces, esa es la ruta que tengo. Sí, yo creo que comparto contigo como el mismo análisis, ¿no? El punto es que tampoco tenemos como muchas opciones entre aprobar una constitución que nos permite cambios
o mantenernos con una constitución que va a seguir todo igual. O sea, como que no hay más salida que eso, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que lo importante de esta nueva constitución es que establece que el Estado es un Estado social de derecho, ¿ya? ¿Y eso qué significa? Que todos aquellos aspectos que son relevantes para la vida de las personas, como la vivienda, la salud, la educación, el trabajo, la seguridad social, van a dejar de estar como la justicia, ¿no? Bajo como las lógicas del mercado, ¿ya? Y que existe una responsabilidad estatal respecto a cómo eso se ejerce. Efectivamente, claro, no sé, yo igual mi experiencia como dentro del sistema público ha sido buena, o sea, independientemente de que he tenido jefes penca o jefas penca. En la práctica, cuando nosotros trabajamos en la defensoría, sabemos cómo la entrega a las personas para hacer el mejor trabajo posible. Y eso yo creo que es el espíritu que existe. Entonces, cómo también democratizamos los espacios para que quienes ejercen los mandos medios o que estén arriba sean personas, ¿no?, que en definitiva, como decía la compañera, no sean por lobbies políticos, sino también por sus méritos, también por esa vocación de servicio. Y ahí yo creo que estamos haciendo una transformación importante en el sentido de poner lo público en el centro y que sean responsabilidades estatales. Ahora, efectivamente, lo que hemos intentado hacer es que, por ejemplo, personas con condenas por corrupción, violencia intrafamiliar y ese tipo de cosas no estén en el sistema público, así como un primer sacas para afuera. Por otro lado, también generar espacios más democráticos de participación, y en la práctica también se abre mucho como la posibilidad de que la ciudadanía participe mucho más. Ya sean iniciativas de ley, se pueden juntar firmas para proponer leyes, para derogar leyes, referendos sobre ciertas normas, para cambiar la constitución. Pero en la práctica yo como comparto contigo, así que también es una transformación que tiene que ser una transformación cultural. O sea, también hoy día, si seguimos como replicando las mismas lógicas de abuso que existen hoy día, no podemos salir adelante así como sociedad. Ahora, la pregunta es como, bueno, ¿qué constitución te permite abrir esas puertas, ¿no? ¿La del 80 o la de ahora? Y efectivamente yo personalmente creo que la de ahora sí apuesta hacia eso, ¿no? A probidad, a transparencia, tiene un capítulo sobre eso, más participación y garantiza derechos sociales. Y en ese sentido yo creo que sí se abren las puertas, pero que efectivamente como una constitución no redacta las leyes. Ahora, ahí también teníamos como discusión adentro de la convención, porque claramente los que eran militantes de partido tenían mucho más como interés en que el Congreso tuviera más prerrogativas, y los que no éramos militantes de partido no estaban ni ahí. Entonces, esas discusiones igual se dieron, y yo creo que lo importante es que la Constitución abre los caminos para eso. Y abre los caminos para que se legisle de otra forma, que tiene que ser coherente con la Constitución, abre los caminos para que haya seguridad social pública, para que la educación pública sea gratuita en todas las regiones, para que la salud sea mejor y en el fondo para avanzar hacia eso. Ahora, ¿cómo hacemos de que eso realmente funcione? Yo creo que necesariamente tiene que ser un cambio cultural, un cambio de verdad de transformación de la conciencia, de compromiso, y para eso estamos trabajando siempre, o sea, para eso finalmente estamos acá, para hacer esos diálogos y esa convicción, pero yo creo que es mucho más profundo que una constitución, ¿no? Tiene que ver como algo mucho más largo. Oye, me tengo que ir pronto, porque tengo otro foro a las 8. Yo a mí me gustaría, estoy levantando la mano, a ver si... Hola Manuela, muchas gracias por tu participación, pero en realidad este conversatorio, si bien es cierto, está realizado para las personas a las cuales nosotros representamos. Hay una gran incertidumbre que tenemos los funcionarios de esta institución. Si bien es cierto, logro entender que tendremos autonomía constitucional, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo establecido en el texto que debemos aprobar o rechazar el 4 de septiembre, pero cómo nuestra institución será traspasada es una incertidumbre para todos nosotros, ya que debemos esperar a cómo será modificada la ley que creó a la Defensoría y la incertidumbre para todos los funcionarios, ¿no es cierto?, en relación a cómo vamos a quedar establecidos, si vamos a quedar establecidos por Código del Trabajo, si vamos a seguir siendo estatuto administrativo,
si el órgano que nos va ¿cómo se llama?, a mediar va a seguir siendo la Contraloría General de la República. Ese tipo de cosas, ustedes las vieron, porque fíjate que para nosotros como funcionarios, en realidad este conversatorio era para eso, para clarificarnos, ¿no es cierto?, si efectivamente nosotros vamos a perder la escala de fiscalización que la han nombrado dos compañeros, pero creo que no han dado o no te han hecho las preguntas realmente certeras como para que tú puedas esclarecer nuestras dudas. Porque hoy en este momento nuestra institución, por el hecho de tener empresas licitadas, ¿no es cierto?, que son empresas externas a esta institución pública, nos rige la escala de fiscalización porque fiscalizamos nosotros a estas empresas. Como en el texto constitucional, el que debemos aprobar o rechazar, indica que no van a existir las empresas licitadas, obviamente la institución va a perder esta escala de fiscalización, porque en definitiva, independiente que existe un artículo transitorio, que tú sabes que los artículos transitorios no dan como para hacer respetarlo frente a cuando se trate la ley, ¿no es cierto? Ese artículo transitorio solo habla de que vamos a mantener derechos y obligaciones, pero la escala de fiscalización no es ningún derecho, porque es algo que nos entregan y nos proporciona el Estado por el hecho de que nosotros fiscalizamos a las empresas licitadas. En relación a eso, nuestros funcionarios perderían una gran cantidad de su sueldo, ¿no es cierto?, si nosotros perdemos este tipo de asignaciones. En relación a eso, yo sé que por lo menos nuestra asociación tuvo varias entrevistas con distintos constituyentes que pertenecían a la comisión en la cual tú estabas y se les puso a cada uno de ustedes esta gran preocupación que nosotros tenemos. Tú, en tu rol, ¿tuviste la oportunidad de analizar eso en las comisiones? ¿O definitivamente, para terminar, o definitivamente esto nosotros como asociación vamos a tener que ir a pelearla al Congreso? Y mi última pregunta, una vez, si llegase a aprobarse este texto constitucional, ¿cuándo crees tú que esta institución va a ser traspasada? Porque si se aprueba esta constitución, se va a eliminar el Senado, va a llegar una Cámara de Regiones que no sé qué vinculación va a tener, ¿no es cierto?, con la Cámara de Diputados, que en definitiva va a ser la Cámara de Diputados la que va a establecer nuestra ley, nuestra nueva ley. Y los funcionarios, ¿cómo van a quedar en eso? No sé si me logré expresar o... Sí, bueno, efectivamente yo creo que hay algunas confusiones respecto a la pregunta que se hace. En primer lugar, las normas transitorias son normas constitucionales, razón por la cual están por sobre la ley. Efectivamente, dentro de la discusión que se dio, en ningún momento se ha pensado en la rebaja de los sueldos, porque también las remuneraciones son derechos que están establecidos dentro del derecho al trabajo. Y estas remuneraciones como derechos laborales se encuentran garantizados en el capítulo de derechos fundamentales. Es más, ¿no?, cuando hablamos de organizaciones, de asociaciones de funcionarios, pero así también, ¿no?, incluso como de negociación colectiva, se incluyen a las funcionarias y los funcionarios públicos. Entonces, en este sentido, el derecho al trabajo y a la igual remuneración es un derecho garantizado. Si nosotros permitiéramos de que se rebaje el sueldo de los trabajadores y trabajadoras de la Defensoría, sería algo que estuviera en contra de los propios estándares de la Constitución, sería regresivo respecto a lo que estamos planteando. Entonces, evidentemente, esto es un derecho que ya está asegurado, ya sus sueldos, sus remuneraciones no van a ser disminuidas. Entonces,
se hacen conclusiones que efectivamente no desconozco el fundamento, pero efectivamente lo que se asegura cuando hablamos de derechos, el derecho a la remuneración está en el derecho al trabajo. Entonces, claramente, aquí cuando hablamos de que se asegura un derecho, se asegura el mantenimiento de las remuneraciones de los personales. Ya, eso como para resolverlo. Ahora, respecto, ¿no?, al régimen laboral, me imagino que los funcionarios y las funcionarias de la Defensoría van a tener el mismo régimen que tienen quienes trabajan en el Ministerio Público, en la Contraloría, en el Banco Central, que son órganos autónomos. Y ahí no sé, ustedes sabrán más de cuál es el O régimen. sea, la Fiscalía es Código del Trabajo. Bueno, O sea, eso No, sería pues una depende. pérdida. Ya, Esa sería una pérdida para nosotros. hola, señora. Ya. Eso también va a tener que definirse por ley, pero efectivamente yo creo que aquí hay conclusiones que se están sacando que son incorrectas, porque como la remuneración es un derecho fundamental, de ninguna forma esto se podría retrotraer. Ahora, respecto a la Cámara de Diputados y de Diputadas y a la Cámara Regional, eso no tiene nada que ver con la Defensoría. Lo que sí existe, ¿no?, es que dependiendo de las competencias de una ley, va a conocer primero la Cámara de Diputados y Diputadas o primero la Cámara de las Regiones. Las cámaras de regiones conocen respecto a leyes de intereses regionales y también de leyes que son parte, ¿no?, también de la organización del Estado. En ese sentido, efectivamente, lo que buscamos es que la tramitación de la ley sea mucho más rápida, sea mucho más eficiente y que no pasen 10 años para que el Senado, con la Cámara de Diputados y las comisiones finalmente promulguen una ley. Porque necesariamente tenemos que tener una normativa que adapte esta nueva constitución a las necesidades del país. Entonces, ahí yo creo que también hay como una confusión respecto a su pregunta y efectivamente hay cosas que están en la Constitución, pero que como no es una ley, no es la ley orgánica, no es la ley de la Defensoría, tampoco están regulados ahí. Ahora, ¿qué hay que hacer ahora, no? Ver qué pasa con la ley de la Defensoría, con esta nueva Constitución, qué normas van a seguir vigentes, porque el artículo segundo de las transitorias establece que todas las normas siguen vigentes salvo que se deroguen o se decreten que son inconstitucionales. Entonces, en la práctica, las normas que regulan también los estatutos funcionarios, etcétera, van a seguir vigentes salvo que se decrete lo contrario, ¿no? Y eso no, por eso no es como no se genera esa incertidumbre, porque van a seguir vigentes salvo que se decrete lo contrario, y ahí efectivamente, o sea, también sí dentro de las nuevas legislaciones, tiene que tener un rol importante la asociación de funcionarios, obvio, ¿no? Porque para eso existen, para eso también pensamos en nuevas formas de participación, para eso también creemos que es importante, ¿no?, avanzar hacia un sistema mucho más democrático y participativo. Eso. O sea, ¿tú nos asegurarías de que la escala de fiscalización sería reemplazada tal vez para que asimilaran nuestro sueldo? ¿Eso? Sí, o sea, lo que le estoy diciendo es que el artículo segundo de las normas transitorias dice que toda normativa vigente seguirá en vigor mientras no sea derogada, modificada o sustituida. Ya va a seguir en vigor las leyes que hoy día regulan los estatutos de funcionarios y funcionarios. Pero por otro lado también, como le decía, en materia de derechos fundamentales se reconoce la remuneración. Entonces tampoco podemos hacer una constitución que vaya en contra de los derechos de remuneraciones. Eso sería inconstitucional y por lo tanto contradictoria con lo que hemos trabajado durante este tiempo. No sé si le responde su. No, realmente no, porque, bueno, pero de todas maneras, gracias igual. Disculpa, a mí me gustaría hacer una intervención. Pasa que me gusta mucho que exista un espacio para que conversemos. Yo sé que Manuela se tiene que ir, pero en estos espacios se produce lo que se produce, digamos, a nivel más macro. Y yo creo que en el punto en el que nos encontramos en estar de frente a la aprobación de un nuevo marco constitucional para Chile, hay como intereses que me parecen muy mezquinos, como es pensar en la propia remuneración. Con todo respeto se lo digo a la persona que está hablando sobre su remuneración, pero acá se está hablando de un marco en que se reconocen derechos fundamentales, derechos sociales,
y además el derecho a la remuneración, y me parece que es mezquino decir que la calidad con la que estás trabajando actualmente pueda bajar, y más encima bajar hacia un contrato de trabajo, que es algo que muchas personas en Chile quisieran tener hoy en día y no tienen. La precarización de Chile es enorme y los funcionarios públicos, yo también he sido funcionaria pública de otras instituciones, pero tenemos un montón de ventajas por sobre un montón de personas que no tienen un contrato laboral. Nosotras, las personas que somos de empresas licitadas, tenemos un contrato laboral que, claro, uno agradece tener un contrato de trabajo, pero también podemos tener problemas que pasan a ser un poco muy particulares a la hora de exponerse acá, porque estamos hablando de algo bastante más importante. O sea, la Defensoría Penal Pública, no solamente la escala de las fiscalizaciones que se hagan a los licitados, la Defensoría Penal Pública busca dar defensa penal a personas que se encuentran en calidad de imputados. Entonces, la gravedad de lo que estamos hablando es bastante más importante, creo yo, que esperar que una constitución mantenga las condiciones personales de una persona. Y a lo mejor la nueva constitución permitiría que estos tipos de diferencias entre quienes son funcionarios, quienes no son funcionarios, qué categoría tienen, qué bono van a recibir finalmente, no sea lo más importante a la hora de discutir sobre derechos fundamentales y específicamente sobre el derecho al acceso a la justicia, que es finalmente lo que nos importa a todos. Perdón, que no podía dejar de decirlo porque me parece que si no es un poquito Es casuística. que es súper válida, Consuelo, ¿cómo se llama? Perdón, Lo que acabas de exponer es súper válido, pero Paola, nosotros llevamos adelante las Paola, preguntas de nuestros asociados, nada más que Paola. eso. Ujú. Ya, bueno, Manuela tiene un compromiso, por lo tanto podemos quedarnos a debatir entre nosotros los temas que estimemos convenientes. Así que le damos las gracias a Manuela por acompañarnos. Sí, muchas gracias, te por pasaste, todo. Manuela. Vamos a dar un pequeño break de 5 minutos para poder despedir a Manuela internamente, ver algunos temas y seguimos el conversatorio entre nosotros. Ok, gracias. Aprovechen Bueno. de ir a tomar su cafecito. Gracias. Seguimos en 5 minutos. Muchas gracias. Chao, Manuela, gracias.
Hola, ¿qué tal? Ya, estábamos despidiendo a Manuela, la fuimos a dejar ahí abajo. Bien, quedan, bueno, algunos ya se han ido saliendo, parece, algunos también de acá se han retirado. Queda abierto a libre conversación. Aprovecho también de agradecer a Daniela por habernos acompañado y en la introducción, en el marco, y bueno, ahí costó un poco quizás la coordinación para dar la palabra y eso, pero muchas gracias. Bueno, y esperamos, si quieres puedes desconectarte. Nosotros, y esperamos contar contigo para el otro conversatorio que tenemos pendiente. Todavía tenemos que afinar bien con qué constituyente va a ser. Muchas gracias. Muchas gracias por la confianza, por la invitación. Entiendo que tienen temas que son ya de índole más asociados dentro de lo que hacen ustedes, dispuestas para cuando necesiten. Así es que muchas gracias. Que estén todos muy bien. Gracias, Daniela. Chao, chao. Bien. Yo creo que deberíamos parar la grabación, ¿no creen?